Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. En este episodio vamos a tratar de coincidir un poco con el tiempo en el que estamos viviendo y estamos a punto de entrar en la Semana Santa, una semana que realmente es muy importante para todo cristiano, ¿vale? Y como sabéis, aquí están mis compañeras que siempre me han acompañado. Ella es Yorani. Hola. Y ella es Sandra. Hola. Perfecto, chicas. Entonces, el tema de hoy, como ya lo sabéis, se trata de la última cena, arresto, juicio, crucifixión y resurrección de Jesús. ¿Vale? Ese tema es importante tocarlo en el contexto en el que estamos viviendo ahora, porque a raíz de todos estos pasos, ¿no? Jesús ha llegado a poder salvarnos, porque murió y resucitó. Hay muchas denominaciones hoy en día que se han quedado con el Jesús muerto. Tú le ves Jesús crucificado, Jesús triste, pero es que tenemos un Dios que ha resucitado. Así es que hoy vamos a hablar un poquito de cómo ha sido todo el recorrido de nuestro Dios, ¿vale? Nuestro Jesús. Entonces, vamos a empezar con la última cena. En la última cena estamos recordando que estaban celebrando la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de los panes sin levadura. Y recordemos que esta fiesta fue instaurada por el mismo Dios cuando sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, o sea, de casa de servidumbre, y les hizo recordar que ellos tenían que celebrar esta fiesta para que no olvidaran que Jesús, o sea, que Dios fue su libertador en aquellos tiempos y que tenían que ir conmemorando ese acontecimiento, ¿no? Y la levadura representaba muchas veces el pecado, ¿vale? Entonces Jesús mismo estaba a punto de celebrar esa Pascua con sus discípulos, ¿vale? Entonces, durante esa Pascua, durante esa fiesta, esa festividad, pasa algo curioso, o sea, están en la mesa y Jesús de repente les dice, uno de vosotros me va a entregar. A lo que ellos se sorprenden, se quedan como, o sea, realmente mudos, tristes. Y cada uno de ellos le pregunta, ¿soy yo, Señor? Como diciendo, ¿en serio soy yo voy a hacer eso? Y pasa uno y el otro, soy el Señor, soy el Señor, soy el Señor. Y cuando llega Judas, que nosotras sí sabemos que Judas es quien le entrega, ¿qué dice Judas? ¿Soy yo maestro? ¿A que sí? Como haciendo una distinción entre el Señor y Maestro, porque él consideraba que Jesús era Maestro y no Señor, porque no le consideraba como su Dios, como su Rey, como el Mesías que había de venir, ¿no? Y hay que resaltar que eso tiene que ver mucho con las denominaciones que hay hoy en día. Hay muchas denominaciones que no consideran a Jesús como su Señor, le consideran como un buen profeta, un buen maestro, y por eso es que no le dan el lugar que Jesús se merece. Entonces, ¿qué más cosas podemos destacar de esta última cena? Pues a ver, lo que a mí me gustó bastante es que Jesús sabe que ya se acerca, se acaba, ¿no?, su tiempo, y lo que hace es reunirse con sus queridos discípulos y les muestra cómo deben de proceder a partir de ahora. Y comienza a él, pues, lavándole los pies. O sea, ¿te imaginas? Tu Dios, tu creador, te está lavando los pies. Y ahí te está enseñando que el reino de los cielos radica en servir de forma humilde a los demás. Es precioso. Sí, un acto de mucha humildad de parte de nuestro Dios. Y en esta cena Dios les dio una ordenanza que fue que comiesen el pan como recordatorio de que su cuerpo estaba muriendo por ellos y también de que bebiesen el vino porque la sangre de nuestro Dios iba a ser derramada para la remisión de los pecados de nosotros. Y en esta cena también Jesús dio información de que alguien lo iba a negar, uno de sus discípulos. Y esta historia a mí me pone a pensar mucho porque Jesús le dice a Pedro de que lo iba a negar 3 veces y él le dice, pero ¿cómo? En pocas palabras, pero ¿cómo, Señor? Si yo te amo. Entonces, más adelante vemos el relato que efectivamente fue así, lo negó y eso me pone a pensar mucho acerca de nuestra autosuficiencia. Muchas veces creemos que somos capaces de vencer el pecado, de vencer ciertas adversidades de la vida, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues ya vemos que vamos a fallar, como lo hizo alguna vez Pedro.
Sí, y también un detalle muy importante que me gustó de la última cena es Jesús diciéndoles que esa iba a ser la última vez que va a tomar ese vino con ellos, que la siguiente vez iba a ser en el reino de los cielos junto a todos ellos. O sea, eso me parece, o sea, una promesa, eso es una promesa, ¿no? Que me recuerda también en Juan 14 cuando dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a prepararos un lugar. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. O sea, se confirma con lo que él está diciendo, que realmente voy ahí y os voy a preparar lugar y estaréis conmigo y vamos a cenar juntos esta Pascua. O sea, me parece impresionante porque es una promesa y cuán buena es. O sea, me encanta, me encantaría. Quiero estar en ese momento. Sí, de hecho yo también diría, pondría un asterisco en la parte del vino. Eso ya lo podréis profundizar, pero es importante, yo creo. Exacto. Entonces, en el siguiente episodio de todo este recorrido, ¿no? Desde que pasa lo de la cena hasta que resucita Jesús, estamos viendo ahora un Jesús en el Getsemaní. Jesús en el Getsemaní, en un jardín. Recordemos quién falló en el jardín, en el primer jardín, fue Adán, ¿vale? Y ahora este es un jardín donde Jesús también se va a enfrentar, porque recuerda que Jesús es nuestro segundo Adán, según como nos comenta la Biblia, ¿vale? Y en este Getsemaní, de verdad, o sea, Getsemaní es algo que me rompe lo que pasa en el Getsemaní. En el Getsemaní, si alguien estaba dudando de la humanidad de nuestro Jesús, yo creo que leyendo tú puedes darte cuenta de que este hombre estaba sufriendo de verdad, ¿no? Cuando le dice a sus discípulos, estoy tan angustiado que, o sea, es como que esta tristeza me lleva a la muerte, soy muy triste, ¿vale? Eso me parte porque yo había conocido a Jesús que parecía que hasta entonces tenía todo bajo control, podía dominarlo todo, lo tenía todo bajo control, incluso lo que parecía que no, él lo dejaba así, tal cual, pero él tenía todo bajo control, pero en este momento estamos viendo a un Jesús que no tenía, o sea, nos mostraba sus emociones tal y como realmente eran y yo empaticé tanto, no lo puedo sentir, nadie siente eso, él es varón de dolores, como dice, nadie ha sentido eso, No. pero es que de verdad, o sea, qué profundo. Es que creo que según el relato de Mateo 26:36 en adelante, cuando Cristo está ahí, ¿no? Le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero hay que recalcar que lo que él siente no es un miedo físico, ¿no? Como nosotros podemos llegar a tener, sino que era más bien el peso de los pecados, lo que estaba sintiendo en ese momento y la lejanía del Padre, porque estaba llevando toda la culpabilidad humana. Entonces, imaginaros la situación, porque él siempre estuvo con el Padre, siempre oraba, siempre meditaba, siempre le pedía ayuda, pero pasar en un momento en el cual estás solo, cargando todos los pecados. O sea, imaginar ese momento, tanto sufrió tanto que incluso sudaba sangre. O sea... es una historia que nos conmueve bastante y yo creo que si a un ser humano no le conmueve la historia de Jesús, su sufrimiento, van a haber pocas cosas en esta vida que nos puedan conmover. En este relato también algo que me llama la atención es cómo aparta a 3 de sus discípulos y les dicen, vamos que voy a orar. Y Jesús se aparta un poco más para pedirle fuerzas a su Padre y les dice, ustedes quédense aquí y velen y oren. Porque él sabía lo que se venía y que si no estaban preparados en espíritu, iban a caer a la tentación. Entonces Jesús viene una vez y les dice, no han podido velar 1 hora, luego vuelve y se va a orar, se aparta para hablar con su Padre y cuando vuelve los encuentra de nuevo dormidos. Y ya la última vez les dicen, bueno, ya descansen que ha llegado el momento prácticamente de mi muerte. Y Jesús sabía hacia dónde iba caminando. Y por eso quería que sus discípulos estuviesen preparados porque también ya les había dicho que ellos se iban a dispersar. Le había dicho a uno que lo iba a entregar, le había dicho a uno que lo iba a negar. Entonces les estaba diciendo, por favor, prepárense. También una vez le dijo a Pedro que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, pero que Jesús estaba orando para que su fe no faltara. Sí, yo creo que ahí los amigos fallaron tristemente. Y un dato curioso, ¿no? Al igual que sufrió 3 tentaciones en el desierto, pues en esta ocasión ora 3 veces
En las 3 veces se rinde ante la voluntad de Dios y de hecho termina con no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí comienza la victoria de la cruz. Impresionante. Sí, y cuán importante es que ante las dificultades, de verdad, por más que queramos, nuestra voluntad no puede ser la que tengamos delante, porque nosotros solo vemos lo que está pasando, no tenemos una visión completa de todo el panorama, de hacia dónde nos está llevando eso. Muchas veces hay dificultades que Dios permite quizá para pulirnos, para llevarnos hacia otro estaje donde nosotros no sabemos, ¿no? Y siempre es importante que tengamos en cuenta que la voluntad de Dios es la que nosotros elegiríamos si tuviéramos la capacidad de ver hacia dónde nos está llevando ese camino, ¿no? Como dice el espíritu de profecía. Entonces, en este momento, después de que le dice a sus discípulos que venga, vámonos ya porque ya ha llegado mi hora, llega Judas, ¿no? Con todo el séquito del sumo sacerdote para arrestar, bueno, para vender a Jesús. Y le vende con un beso, ¿verdad? Con un beso entrega a Jesús. Y en ese momento nuestro querido Pedro, pues, entre tanta movida y tal, se pone a cortar la oreja de uno de los guardias, ¿no? Y creo que Jesús le dice... Jesús le reprocha porque le dice, debes dejar que las cosas pasen según las escrituras, ¿vale? Es tan importante, es muy importante, porque Jesús nos enseña que incluso en los momentos difíciles hay que aguantar, aguanta porque a veces es el plan de Dios, no hay que interponerse, ¿vale? Además, también justo en ese momento le dice como, ¿tú crees que si yo le pidiese a mi padre una legión de ángeles no sería salvo? Pero Jesús estaba totalmente sometido a la voluntad de su Padre, porque él sabía que era necesario que muriese para que nosotros pudiésemos ser salvos. Sí, totalmente. Entonces a Jesús le llevan, Jesús también tiene un juicio, le han arrestado, ¿no? Le llevan a un juicio. Eso es. ¿Cuáles son los pasos de este juicio? ¿Por dónde fue que le llevaron a Jesús? Vale, en este caso lo llevaron primero hacia el Sanedrín para intentar conseguir pruebas para condenarlo, efectivamente. A veces me sorprendo cuando leo esta historia porque digo, cuánto odio había en el corazón de estas personas. La vida intachable de Jesús estaba condenando la conducta errónea de estas personas. Entonces, el relato dice en Mateo, más o menos entre el 58 y el 66, dice que intentaron levantar 2 testigos falsos para poder condenar a Jesús. Sin embargo, más adelante le preguntan como, dinos si tú eres hijo del Mesías, y él le dice, tú lo has dicho. Entonces fue condenado por blasfemia, y vemos todo esto que intentaron hacer para intentar condenarlo, pero Jesús estaba muriendo por la verdad. Así es, sí, totalmente. Y después de eso, ¿no? Le llevan ante Pilato. Y Pilato era un personaje que realmente tenía autoridad de poder decidir si Jesús se iba a librar o no de sus acusaciones. Tal Y cual. Pilato, ante las interrogaciones que le hacía, veía que Jesús no se estaba defendiendo, porque decía, te están diciendo que tú dices que tú eres el rey de los judíos. Que ahí es cuando Jesús le dice, sí, yo soy. Y Pilato dice, y las demás acusaciones como que, o sea, no piensas decir nada, y Jesús se mantenía callado, ¿no? Callado. Y Pilato fue como que se sorprendió realmente de la dignidad que tenía Jesús, porque él estaba acostumbrado a ver a acusados que se defendían con No mucha quiero fuerza, morir. ¿no? Como que yo soy inocente, no sé qué. Y Jesús no decía nada. Y con su silencio estaba dando mucho que pensar a Pilato, y Pilato pudo reconocer que realmente yo no encuentro nada en este señor, ¿vale? Y otra cosa también es la revelación que se le hizo a la mujer de Pilato, que por eso fue que Pilato se lavó las manos, porque a su mujer o sea, tuvo un sueño, bueno, le dijo Sí, a su le a Pilato, aconseja, ¿no? exacto, Le dice, dice, no tengas cuídate. nada que ver con la muerte de ese hombre, porque me han atormentado en inocente. sueños, ¿no? Entonces Pilato ahí es donde le entra ese miedo y se lava las manos. Cuán importante es que si tenemos la capacidad y la autoridad de evitar algo, que tomemos acción, y Sí. si podemos que lo evitemos, porque eso es justicia. Lo que hizo Pilato no era justicia.
También recordemos que Jesús fue llevado ante Herodes, otro gobernante de ese tiempo, y Pilato lo que estaba buscando era librarse de culpa. Sin embargo, Exacto. Herodes tampoco quería recibir que esa sangre cayera sobre sí y se lo devolvió a Pilatos. Le dijo, tú lo tienes que condenar. Entonces, más adelante a Pilato se le dice como que estás a favor o en contra del pueblo. Y por esto, por las ambiciones, por las preocupaciones de esta vida, creo que en el episodio anterior estuvimos comentando de que había que buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás iba a ser añadido. Cristo estaba muriendo por la verdad. Pilato tenía que Dios le había revelado de que no podía la sangre de Cristo caer sobre sus manos a través de su mujer, pero sin embargo no quiso escuchar, sino que simplemente se hizo partícipe de esta atrocidad. Y queramos o no, pues se cumple la parte de Isaías 53, ¿no? Sí. Como cordero fue llevado al matadero. Y no dijo nada, ¿no? Ante sus trasquiladores. Y además también se cumplió la profecía, porque imagínate que Pilato le hubiera impedido. O sea, es como que son preguntas que yo me hago, pero al final la palabra de Dios se cumple. No sé cómo, pero es que se Sí, cumple. se cumple. Y así fue, ¿no? Entonces, Pilato, ante eso, se lava las manos y deja la soberanía, la última palabra, al pueblo, como diciendo, vale, porque en aquel tiempo de la Pascua se libraba a un preso, no sé qué, por otro, tal. Y claro, le dijo, ¿a quién queréis que os libre? Y todos, liberar a Barabás, tal, no sé qué. Y claro, ¿y qué queréis que haga con este? Crucifícalo. Fue como, ¿en serio? Claro, fue como que todo el pueblo estaba unánime, no estaban como, no sé, estaban O sea, sí, estaban demasiado. bajo la influencia del demonio, porque si no, Exacto, no... querían que se crucificara a Jesús. Yo quiero decir algo acerca de esa parte. Cuando Jesús fue arrestado, la última parte en el versículo 26, en el capítulo de Mateo 26, 55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Eran personas que habían compartido con Jesús. Era la misma gente que Jesús había sanado. Era la misma gente que Jesús le había quitado el hambre a quien ellos estaban condenando. Entonces, yo me pongo a pensar, tiene que haber una influencia del enemigo para que las personas se comportaran de esta forma. Exacto, y claro, entonces le condenan a Jesús, le escupen, le pegan, le hacen llevar su cruz, ¿no? Que él mismo le lleve hacia el Gólgota, que se llama lugar de calaveras. O sea, Jesús realmente pasa un Una momento noche de dolor muy larga, muy larga, dolorosa. vergonzosa, humillante. Y recordemos que la muerte de cruz para entonces era de las peores que le podía pasar a alguien. Claro, porque tener presente que se creía que cuando Cristo viniera, cuando viniera Dios de vuelta y resucitara a las personas, necesitarían su cuerpo, ¿no? Porque sería su mismo cuerpo. Entonces para los judíos es súper importante que cuando eres enterrado tu cuerpo tiene que estar bien. Entonces que te tengan que crucificar y encima en las fiestas que eran tan importantes, pues es algo muy deshonroso para ellos. Claro, y al final pues llega ahí, le crucifican, que también hay detalles, es importante que leáis la Biblia, ¿vale? Porque estamos dando como pinceladas, reconocemos que es una historia que mucha gente se conoce, pero os invitamos a que leáis la Biblia, que profundicéis, que meditéis en todo lo que estáis leyendo, ¿vale? Porque como recalco, estamos dando así de forma genérica, ¿no? Entonces... Y también en la crucifixión se ve como Dios en medio de su sufrimiento y agonía le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces es un Jesús que intercede por nosotros, es un Jesús que nos ama y se entregó a este mundo sin reservas, porque nosotros como seres humanos, si vivimos esta situación, como harías que caiga fuego consumidor. Entonces... tenemos que de todo esto sacar una enseñanza y como tú lo dices, vamos leyendo, vamos profundizando, que con la orientación del Espíritu Santo vamos a ver a un Jesús que nos amó demasiado.
La verdad es que la parte de la crucifixión es súper dura. Ahora con Semana Santa se pueden ver muchos vídeos que pone en la televisión o también lo podéis encontrar en plataformas. Pero es la verdad que la cantidad de detalles que hay, porque no solo se refleja en la Biblia, sino que hay libros, hay relatos históricos en los cuales tú puedes ver cómo crucificaban a la gente en ese momento y que veas a Jesús desnudo en una cruz, siendo inocente, siendo tu Dios, tu Salvador, y verle en esa circunstancia, y aún así, como bien has dicho, podría haber usado su poder y podría haber dicho, mira, se acabó, hasta aquí. Pero no, se queda ahí, sigue intercediendo por la humanidad y no se rinde. Exacto, fue un Jesús que fue inocente hasta la muerte, le crucificaron y en este momento de crucifixión nos da una lección impresionante, ¿no? Que me lleva a lo que estábamos hablando en el anterior capítulo, cuando dice, orad por vuestros enemigos, la gente que os hace mal, porque qué mérito tenéis saludando a los que os saludan y todo eso, ¿no? Él en su muerte de cruz estaba pidiendo aún a su Padre por nosotros, o sea, como perdona a esos porque no saben lo que están haciendo. O sea, es impresionante. Jesús nos enseña, cuando la gente nos hace cosas malas, a veces es importante que intercedamos por ellos. Además, si nos ponemos a ver, las últimas palabras que dijo Jesús es consumado es, la deuda está pagada, el plan de salvación se cumplió. Yo no me imagino cuánta felicidad hubo en el cielo porque se había cumplido este plan de salvación. Y también recordemos que las tinieblas abarcaron este periodo de crucifixión de Dios, porque dice que el sol se apartó de ese lugar desde las 12 hasta la hora de muerte de Jesús. Sí, la verdad es que en ese momento, o sea, cuando Cristo está ahí en la cruz, no muere realmente por la crucifixión, porque podemos llegar a pensar eso, pero realmente es la carga de pecados. En ese momento se queda solo y menciona la parte de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad estaba sintiendo la mayor separación de Dios porque llevaba el peso, y es el peso de los pecados lo que le lleva a la muerte. Y como bien dices, fue un momento tan terrible que incluso el sol no dio su luz, el velo del templo se rasgó poniendo fin al sistema de sacrificios, y el centurión, cuando dice verdaderamente este era hijo de Dios, y se produce un gran temblor en la tierra. Sí, me ha gustado tu intervención, ¿no? Cuando has dicho que el peso del pecado es lo que le separaba de Dios, porque sabemos que Dios es santo y donde está Dios no puede haber pecado. Pero aún así también yo sigo afirmando que la muerte de cruz a un hombre le lleva a la muerte. O sea, él tenía todo, había demasiado peso sobre él. El peso de todos los pecados del mundo, que eso tiene que pesar una barbaridad, ¿vale? Y recordar que anteriormente para limpiar el pecado había que matar a un animal, sacrificarlo, era con sangre. Entonces vino Jesús y su sangre bastó para con todos nosotros, pero aún así también sufrió como sufren los delincuentes. ¿Sabes qué es que te claven aquí en la Sí, mano tal cual. clavos, en las Nervios. piernas? Que estaba leyendo no sé qué libro, me decía que no era aquí en el pie, no, iba y clavaba con el tendón. O sea, era una cosa que era horrible lo que sufrió Jesús, ¿no? Entonces es importante recordarlo, ¿vale? Y en ese momento se estaba derramando el cáliz de la ira de Dios sobre su Hijo. Alguien tenía que pagar la deuda de los pecados de los seres humanos. Entonces muchas veces decimos como la ley está abolida, la ley... No, alguien tiene que pagar, y si nosotros aceptamos ese sacrificio de Dios, por eso no pagamos eso, porque Cristo ya lo pagó. Así es, ¿no? Y entonces a Jesús como habéis mencionado, los detalles tan asombrosos que pasan cuando es crucificado y o sea, expiró y todo eso, que el sol no se ocultó, el velo se rasgó y hubo terremoto, las tumbas se abrieron. Interesante, ¿no? Y como dijiste tú, que el centurión reconoció que este era hijo de Dios. Ya era un poco tarde, pero lo reconoció, ¿vale? Y después vino un hombre, bueno, un hombre José de Arimatea. Eso Arimatea. es. Bendito este hombre, ¿no? Y Nicodemo. ¿Y Nicodemo también? Sí. Vale, no recordaba ese detalle, qué bueno. Entonces cogieron el cuerpo de Jesús y le dieron
una sepultura donde nadie, menos mal, nadie había entrado, ¿no? Para que se cumpliera la profecía y todo, y cuán bueno. Y ahí fue donde descansó nuestro Jesús. Eso es, o sea, Cristo es enterrado, ponen una piedra grande, ponen guardias, pero cuando llega, ya hay más detalles, pero cuando llega el primer día de la semana, el domingo, ahí es cuando de repente María Magdalena junto con otras mujeres van a acercarse para, pues porque a Jesús no lo ungieron cuando le llevaron a la tumba y ellas fueron a ungirle y no estaba. La piedra grande estaba movida porque para moverla necesitaba mucha fuerza, pero él no estaba ahí dentro. Y ella se pone a llorar, ¿no? Pero hay detalles, hay muchos detalles en esto que de verdad que os animamos a poder leerlo, cómo están las sábanas o cómo Jesús se presenta a María, ¿no? Le dice palabras familiares. Son muchos detalles y no podemos entrar mucho en ello, pero de verdad que os animamos a que veáis que Cristo no se queda, sino que Cristo vuelve a la vida. Y de hecho, un pequeño detalle que habéis dicho, cuando Cristo está en la cruz, en el cielo hay silencio. En el cielo siempre se está cantando, pero en ese momento hay silencio. Y cuando Cristo otra vez está ahí, hay una alegría, un regocijo. Y imaginaros a María, a las mujeres, a los discípulos, a todos, cuando ven y dicen, Cristo vive, es maravilloso. Amén. Que de verdad cuán importante recordar que nuestro Jesús no es un Jesús que se ha quedado en la cruz. De verdad, la gente tiene que creerlo. Jesús no se ha quedado en la cruz, no se ha quedado en la sepultura. Todo lo que estáis viendo actualmente, procesiones de un Jesús, sí, sufrió. Es importante recordarlo por todo lo que pasó para salvarnos. Pero Jesús resucitó y de ahí es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, ¿cuál es? Que Jesús va a volver porque resucitó y los que estén muertos, como dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo van a resucitar. Si Jesús no ha resucitado, nadie va a resucitar. Pero si van a resucitar, es porque Jesús ha resucitado y Él nos hace partícipes de eso, ¿vale? No somos dignos de nada de eso y gracias a su sacrificio es que podemos y nos da su justicia, ¿no? Como para que podamos llegar al cielo con Él. Es bastante importante, chicas. Sí, de hecho, para concluir, yo diría que Jesús demuestra que es Señor también de la muerte, porque cuando Él resucita, había también personas que habían resucitado con Él. Entonces, incluso Dios, o sea, para Dios no hay nada imposible, ni siquiera la muerte le frena. Amén. Y yo concluyo diciendo que recordemos que en la cena Él dijo que su sangre iba a ser derramada para la remisión de nuestros pecados. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, mira, hemos llegado al final de esta serie, ¿vale? Os hemos estado contando desde la niñez de Jesús. Recordadlo, tenéis un montón de episodios en nuestro podcast. Tenemos la niñez, la adolescencia, el ministerio, todo lo que os hemos estado contando. Podéis ir episodio a episodio, ir viendo y conociendo acerca de la vida de Jesús. Os invitamos a que lo hagáis, que conozcáis, porque nadie nos va a dar la salvación. Nadie intercede por nosotros. Jesús es el único que nos lleva al Padre. Es el único intercesor, intermediario entre nosotros y el Padre. Él lo ha hecho posible. Y por eso es que os invitamos a que leáis vuestras Biblias, a que conozcáis al Dios verdadero, a ese Jesús que ha dado todo por nosotros, que sufrió en el Getsemaní, en la cruz. Son muchas cosas y muchos detalles que no queremos que perdáis, ¿verdad? Entonces, hemos llegado al final de este capítulo y esperamos veros en los siguientes capítulos. Os prometemos que vienen temas bastante interesantes y actuales. Era importante contaros acerca de Jesús, porque Jesús lo es todo. Amén. Venga, hasta luego. Hasta luego. Porque se agitan las naciones, porque conspiran en vano. Se levantan reyes, se rompen cadenas, quieren sacudirse su mano.